Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:31. Aquí arranca una nueva edición de este programa. Un día más les acompañamos en directo desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Nos pueden ver también desde donde quieran a través de internet en una emisión en streaming durante la emisión en directo de este programa a través de nuestra página web cyltv.es y cuando quieran en nuestras redes sociales. Hoy, como todos los días, vamos a tocar muchos palos, como se dice popularmente en este magazine. Empezaremos hablando de la propuesta cultural que tiene como protagonista a Miguel Delibes. Hace unos días lo abordábamos un poco más tangencialmente porque se acerca la fecha en la que el escritor y periodista vallisoletano cumpliría 100 años y alrededor de esa fecha se organizan variadas actividades desde el punto de vista cultural. Vamos a repasar algunas de ellas, las que han organizado desde la Fundación Caja Círculo, desde la Fundación Miguel Delibes asimismo y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Estaremos también en nuestra sección La Provincia Vaciada. Esta semana es el turno de Leticia Núñez, que nos traen, ya saben, historias de pueblo. Siempre les decimos que no hay nada mejor para luchar contra la despoblación que poner en valor lo que sí se hace en los pueblos, la gente que sí se queda a desarrollar sus proyectos en el medio rural. Ellos son los protagonistas de esta sección, Historias de Pueblo, que es ya un tema multimedia, porque nació como un blog, del blog salió el podcast y ahora el salto a la tele para compartirlo con todos ustedes de la mano de Leticia Núñez. Hablaremos también de deporte, de la previsión meteorológica, estaremos recorriendo diferentes exposiciones y haremos balance de los objetivos del milenio, un diagnóstico de cómo se están llevando a cabo en Burgos. Todo eso va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Bienvenidos. Comenzamos hablando de la figura de Miguel Delibes, cuando está a punto de cumplirse 100 años de su nacimiento y 10 del fallecimiento. Hay diferentes actividades programadas. Hoy vamos a hablarles de las que organizan de manera conjunta la Fundación Caja Círculo. Nos acompaña Laura Sebastián, su directora general. Muy buenas tardes, Laura, buenas tardes. También el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua nos acompaña su gerente, Luis González. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Buenas tal, tardes. Y en este encuentro debería estar también un representante de la Fundación Miguel Delibes y de alguna manera lo está a través de vosotros. Os pido que lo tengáis muy presente, pero las limitaciones, que también en el plato de 8 Magazine tenemos limitaciones respecto al protocolo COVID, pues nos impide tener más invitados. Así que hoy Laura y Luis representan cada uno a sus entidades, a la Fundación Caja Círculo y al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, pero también a la Fundación Delibes, porque además Delibes es el protagonista y creo que las tres entidades ahí están de acuerdo, ¿no, Luis? Sí, por supuesto, es un proyecto colaborativo de las tres fundaciones que de alguna manera lo que hemos pretendido es coordinar unas actividades, no que cada entidad fuera por sí sola haciendo una o dos cosas, sino darle un conjunto y darle una mayor presencia, por supuesto, a un hito como es el centenario de Delibes. Vamos enseguida a detallar, Laura, las actividades que habéis programado, que son muy, muy diversas y muy interesantes, con Delibes como absoluto protagonista, pero tenemos que decir que la actualidad manda en todos los ámbitos y en este periodo mandan los datos sanitarios. Así que todo de lo que hablemos hoy, no solo lo referente al ciclo homenaje a Miguel Delibes, sino cualquier asunto que tratemos en el magazine de hoy, que son muchos, pasa porque mejoremos los datos, el índice de contagios en la capital y también en algunos puntos de la provincia como Miranda, que continúa confinada. Hoy lo explicábamos en nuestros servicios informativos, el alcalde ha publicado un bando, el alcalde de la capital, Daniel de la Rosa, alertando a los ciudadanos de la situación sanitaria que ha empeorado en las últimas jornadas y que empieza a ser preocupante.
tratando de evitar un confinamiento perimetral de la ciudad en los próximos días, bueno, pues se hacen una serie de recomendaciones que no sé cómo os van a afectar. Laura, ¿puede que os afecten de alguna manera? La verdad es que con precisión no lo sabemos. Este centenario de Delibes ya lo preparamos en el mes de enero y febrero. Presentamos parte de la programación y tuvimos que suspender completamente todo, ¿no?, en marzo. Y ahora, bueno, pues nos encontramos con esta difícil situación, con el bando de alcaldía de hoy y con el ánimo de continuar con la programación, porque consideramos que los espacios cumplen escrupulosamente con todas las medidas de seguridad. Pero sin perjuicio de ellos, si las medidas sanitarias, las autoridades sanitarias, quiero decir, nos indicaran lo contrario, pues habría que suspender la programación, lógicamente. O actos puntuales como, bueno, nosotros estaremos al tanto, nos ocuparemos de informarles, por supuesto, pero también tenéis bien detallada en vuestros respectivos perfiles de redes sociales, en vuestras páginas web, la programación tal y como la habéis diseñado, y si ocurre, no queremos que pase, pero si hay que alterar de alguna manera este programa, pues lo anunciaréis, Luis, con suficiente tiempo, bueno, si se puede, claro, también. Así es, no puede ser de otra forma. De todas maneras, vamos a ser optimistas, sí, eso es. Y los proyectos culturales han de seguir adelante, y la actividad cultural de la ciudad ha de seguir adelante. No queda otra, como cualquier otra actividad que surge, ¿no?, a diario. Veremos. De todas maneras, también tenemos algún proyecto digital, sí, que por supuesto pues no supone o no representa el todo, pero al menos una parte sí o sí es seguro que sigue adelante. Sí, y existe la posibilidad también de que algún evento pueda retransmitirse vía streaming. Eso lo podemos decidir con unas horas de antelación. Por ejemplo, una mesa redonda que hay muy interesante que también podría seguirse vía streaming. Nos pillas así hablándolo a Luis y a mí aquí, ¿no? Claro, pero bueno, estáis preparados para esa circunstancia, sí, también. Los actos, tal y como se han diseñado para poder hacerse presencialmente y con todas las medidas de seguridad, pero presencialmente, arrancarían mañana mismo con una obra de teatro, la representación teatral de las guerras de nuestros antepasados, en el auditorio de la Fundación Caja Círculo. Vuestras sedes van a ser escenario de las diferentes actividades. Eso lo habéis repartido también, ¿no? Arrancáis vosotros, Laura, con esta representación. Nosotros comenzamos mañana, la fecha no es casual, como tú adelantabas, ¿no? El 17 de octubre, el próximo sábado, se cumple exactamente el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y por eso queríamos comenzar este fin de semana. Mañana jueves tendremos la obra de teatro de las guerras de nuestros antepasados con el grupo de teatro de Oña, Candilejas. Bueno, qué decir, esta novela se publicó, si no recuerdo mal, en 1975, pero se ha representado por múltiples compañías teatrales, cientos diría yo, por toda la geografía española. Y lo que hará será adentrarnos en el mundo rural de Delibes. Tiene muchísimo sentido del humor, yo diría que incluso un poquito de humor negro, y atrapa desde el instante uno al espectador. Ojalá pueda representarse, y dentro del aforo limitado que tenemos, que son 90 personas en un auditorio de 450, como es el de Ana Lupidana, pues esas personas puedan disfrutarlo, y ahí estaremos nosotros también. Esa será la primera cita, continuará con un documental. Yo tengo muchas ganas de ver esta historia porque de nuevo enlaza, la figura de Delibes es universal en cuanto a su literatura, al periodismo, pero también al propio personaje, ¿no? Y en nuestro caso nos pilla un poco más de cerca porque, a pesar de que Delibes desarrolló la mayor parte de su actividad profesional, sobre todo periodística, en Valladolid, tuvo una estrechísima relación con Sedano y su comarca, donde su familia sigue teniendo una vinculación muy estrecha también, y donde se vivió el principio de su historia de amor con su mujer, que es lo que detalla el documental que veremos el día 16 a las 7:30 en el auditorio también de la Fundación Caja Círculo, Delibes X de Más, que cuenta la historia de amor entre el escritor vallisoletano y su mujer. Luis, ¿habéis querido deteneros especialmente en la relación de Delibes, no sé si con Burgos o con Castilla, o es tan universal la figura de Miguel Delibes que no era necesario localizarla tanto? Bueno, es universal, pero hay que subrayar la
la relación que tiene Delibes con Burgos no es casualidad, no es de un día, no es de dos, son muchos años. Él conoce Sedano a través de su mujer, como él decía, ¿no?, que había conocido a su mujer casi al mismo tiempo que Sedano, es decir, le daba una gran trascendencia porque además le suponía, y la presencia de Delibes en el pueblo siempre le daba esa inspiración, porque no es una conexión solo emocional con Sedano como lugar, es una conexión también creativa, porque de ahí surgen sus temas, de ahí surge su inspiración, y ahí es donde escribió muchos de sus obras en Sedano, en esos meses sobre todo de verano, y la familia sigue yendo a Sedano y tiene una vinculación extraordinaria. Tienen también vinculación con Burgos porque algunos nietos de Delibes han nacido en Burgos precisamente porque sus hijos estaban en Sedano o sus hijas estaban en Sedano en ese momento en esas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, aunque sea universal, en Burgos se debe conocer la relación y la vinculación que tiene Delibes con Sedano como lugar casi de templo creativo. La siguiente cita será el propio día 17, se presenta entonces en el Palacio de la Isla el libro Castilla sigue hablando, 100 años de Miguel Delibes. Volvemos al mismo tema, Castilla, Burgos, Valladolid, pero sobre todo el medio rural. Ahora que hablamos tanto de despoblación, de ecología, de dar valor al paisaje y al paisanaje de Castilla, Delibes fue un pionero en ese sentido, en todas las actividades que vais a repasar está muy presente. A mí es un aspecto de la personalidad de Miguel Delibes que me gustaría mucho destacar porque está tan vigente hoy en día como en el 75 cuando se publicaba esa obra de teatro o en cada uno de sus escritos, ¿no? Fue muy pionero en temas como el de la ecología y eso se refleja también en vuestra programación, Laura, a Sí. través del libro, de exposiciones que vamos a poder ver sobre su obra literaria. Estas actividades se extienden hasta el mes de noviembre, no puedo repasarlas todas, pero remito a nuestros espectadores a su página web. ¿Qué vamos a aprender de Delibes o cómo vamos a disfrutar de Delibes? Igual no hace falta aprender. Hombre, ¿no? yo creo que la figura literaria la conocemos todos, ¿no? Miguel Delibes es universal, como decíamos, pero la faceta más personal y más humana la vamos a tener en esta programación a flor de piel. El documental X de Más que nos brindó el Instituto de la Lengua para poder proyectar en el auditorio es maravilloso. O sea, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Valladolid hace un año y es digno de mención, porque vamos a ver a la persona, vamos a ver al padre, vamos a ver al abuelo y vamos a ver a ese gran ecologista, vamos a ver su carrera ciclista que se sigue desarrollando allí, ¿no? La carrera Max también. Y vamos a ver un Delibes desconocido, por lo menos, y tengo que reconocer que incluso para mí, antes de ver el documental. Hay dos exposiciones que supongo que se prolongarán un poco más en el tiempo que estas citas, como la presentación del libro o las representaciones teatrales que tienen una fecha y un momento. Las exposiciones las vamos a disfrutar entre octubre y noviembre, Luis. Sí, pero la nuestra es único día, es decir, la que nosotros volvemos a sacar, que es Delibes, Castilla, lo castellano y los castellanos, es la exposición que hemos tenido en el Palacio de la Isla, en los Jardines, este verano, y hoy, el sábado, digamos que es el último día que se va a poder ver al aire libre. Luego tenemos una sorpresa dentro de unas semanas relacionado también con exposiciones, pero bueno, eso tiene que quedar dentro del círculo de la sorpresa, que también tiene que ver con Delibes y va a ser importante. Pero la nuestra... Pues tendrás que volver a contárnoslo. Tendremos que volver, vale. por supuesto. Espero a la sorpresa, la respeto, pero vuelves, ¿eh? De acuerdo, Vuelvo. estupendo. Entonces, el sábado de 5 a 8, en los Jardines del Palacio de la Isla, en la sede del Instituto, la exposición de Castilla, lo castellano y los castellanos, se vuelve a inaugurar y pone punto final a su trayectoria, que ha sido muy, muy interesante y, por supuesto, trata
entre otras muchas cosas, todo lo que has detallado y, por supuesto, el sentido del progreso que él tanta importancia dio. Hay una exposición también dedicada a 5 horas con Mario, que está en la sala Círculo Solidario. Bueno, hay muchas actividades que, como les digo, están detalladas en los respectivos perfiles y páginas web. Hemos dicho que íbamos a tener muy presente a la Fundación de Miguel Delibes. Quiero volverla de vosotros como agentes culturales, en este caso, como la propia Fundación, hay una complicidad absoluta en este ciclo con la familia Delibes, que participa también activamente, y eso es a través de la Fundación, ¿no? Sí, sí, sí. El contacto con Fernando, con el director de la Fundación Delibes, ya digo que se produjo en el mes de enero y desde entonces no hemos dejado de tener contacto. Es una persona que ha estado a nuestra plena disposición, que nos ha ofrecido todo lo que ha estado en su mano, pero además nos ha ofrecido sobre todo eso, esa visión personal, y por eso estarán aquí 2 de sus hijos. Germán estará en la mesa redonda posterior a la proyección del documental y Elisa Delibes estará en una conferencia que otra vez de nuevo se titula Delibes, una mirada familiar. O sea que volvemos a esa figura de Delibes más desconocida. Yo les agradezco inmensamente, a Fernando le agradezco muchísimo su disposición, su generosidad, su cariño con nosotros, y a toda su familia desde aquí, pues un saludo, y que ojalá puedan asistir y puedan enseñar en Burgos quién era su padre y quién es su padre. Bueno, eso dependerá de que tengamos buenos datos en los próximos días, no depende de ninguno de nosotros, y no va a afectar seguro, como apuntaba Laura al inicio de esta charla, Luis, a algunos contenidos que vais a hacer en formato digital. Desde el principio estaban pensados para ese escenario, y son 2 contenidos muy interesantes, una lectura de textos con destacados escritores, y te referías al sentido del progreso de Miguel Delibes, que está tan vigente y que ahora mismo podría pronunciar ese famoso discurso y no quitaríamos ni una coma, seguramente lo vamos a revivir. Lo revivimos. Es un proyecto que nosotros iniciamos el día del libro de este año, también por supuesto vía digital, ¿no? Utilizando instrumentos digitales. Quisimos recuperar la importancia del discurso de Delibes en el momento del ingreso en la RAI en el 75, y es tan, como dicen los expertos, que los clásicos siempre son modernos, pues Delibes es un clásico y toda su obra pues tiene una gran actualidad, y ese discurso está actualmente totalmente vigente, a veces demasiado. La verdad es que es impresionante, y por supuesto todo lo relacionado con la España vaciada que luego vosotros tenéis en el programa, y bueno, todas sus preocupaciones. Da miedo pensar, sobre todo, en lo vigente que está el discurso y la de tiempo que hemos perdido, ¿no?, desde que lo pronunció, porque han pasado 45 años y no deberían estar vigentes esos temas, igual porque los debíamos haber superado. Es fantástico que Delibes vuelva a suscitar este debate. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos a disfrutar de todas las actividades que habéis programado. Quiero daros las gracias por habernos acompañado. Laura, ya sabes que puedes volver cuando quieras. Luis, de momento ya se ha comprometido, así que manténnos informados, y que podáis realizar el mayor número de actividades posibles en las mejores condiciones, porque la figura de Miguel Delibes lo merece y sus lectores estamos también deseando disfrutarlas, así que muchísimas gracias y hasta pronto a los 2. A ustedes les vamos a llevar a visitar, esta vez en formato telemático, pero espero que ustedes lo hagan presencialmente, una exposición directamente relacionada con el 8º centenario de la Catedral de Burgos. Nos habla de la figura del primer responsable de colocar la primera piedra, ese acto que vamos a conmemorar dentro de un año. Pues quieren conocer mejor la figura de Fernando III, tienen que visitar esta exposición del Fórum. Aquí va un aperitivo. 21. Allí contrajo matrimonio con Beatriz de Suabia y en el Real Monasterio de las Huelgas fue armado caballero. En nuestra ciudad vivió gran parte de su infancia y juventud. Él se casa en Burgos 2 veces, la primera boda con Beatriz y la segunda con Juana de Ponthieu. La segunda boda es poco conocida y entonces yo he querido también sacar a su segunda esposa, por eso en el árbol genealógico también la hemos colocado. No acaba la vida de Fernando III cuando él tiene 5 hijos con la segunda esposa, y de alguna manera esos son muy relevantes, pero hechos muy relevantes con la ciudad de Burgos,
Hombre, el poner la primera piedra de la catedral, pues evidentemente que sí. Son hechos vinculados a su política, a la de confirmación de los fueros de muchos pueblos de la provincia, como Castrojeriz, Medina de Pomar, que ya estaban con fuero, pero él lo que hace es reconfirmarlo, o también, de alguna manera, cómo apoya a algunas comunidades monásticas. Esta muestra, impulsada por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021, rememora el estrecho vínculo del monarca con nuestra ciudad a través de medio centenar de piezas procedentes del templo y la diócesis de Burgos, las catedrales de Valladolid, Palencia, Zamora, Toledo, Santiago y Sevilla, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Lo que se ha intentado armar es una exposición pues con piezas de diferentes lugares que nos trataran también de recuperar la memoria. Yo me hubiera gustado poder traer otras, pero ha sido imposible. Hemos contactado con Patrimonio Nacional para que vinieran piezas, hemos contactado con el Museo Arqueológico Nacional, pero algunas las tienen en exposición firme ellos y no las podían prestar. Hablamos de instituciones como el Museo Lázaro Galdiano, al que también hemos recurrido. Bueno, realmente yo creo que lo que se ha podido traer creo que es bastante digno y representativo y con piezas verdaderamente emblemáticas, que además rematan pues, con la presencia de la reliquia de San Fernando. Yo quería que el rey estuviera presente de alguna manera, bueno, pues qué mejor que con su propia reliquia. La exposición rinde tributo al monarca aunando el rigor científico con una dimensión comunicativa y plástica que hacen accesible la historia a los visitantes. Los 4 capítulos en los que está estructurada ponen el acento en el valor de la religión, el impulso militar contra los almohades o el proceso de canonización del rey castellano. Lo que se ha tratado es de combinar lo que es la visión general de su monarquía con los hechos más emblemáticos que nos hablan de él en Burgos. Por eso está la referencia a la catedral, está la referencia a lo que es el propio boda y la ceremonia de armadura. Y en torno a esos temas se han ido articulando pues, la selección de las piezas, donde pudieran mostrar quiénes eran los que participaron en ellas y con piezas que fueran de diferente época. Como veis, no hubiera sido imposible rellenar todo con piezas de la época de Fernando III, porque algunas están en un estado de conservación muy precario. Quisimos traer la tela de la mortaja de Beatriz de Suabia, que está en Sevilla, pero es que no la sacan de la urna, y entonces me dijeron, eso no puede venir. De entre el medio centenar de piezas expuestas destacan el pendón cristiano de las Navas, restaurado para la ocasión, la Virgen de las Batallas, elaborada con marfil policromado en el siglo XIII, procedente de la Catedral de Sevilla, la escultura yacente del obispo don Mauricio de la Catedral de Burgos y uno de los mayores tesoros de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Santiago de Compostela, el tumbo A, que solo pudo contemplarse durante la primera semana. El tumbo A es un conjunto de documentos que tiene la Catedral de Santiago, vinculado a la catedral y a los reyes de diferentes periodos históricos, y que está además, aparte de su valor histórico, porque es una recopilación de documentos, valor iconográfico. Contiene la imagen, digamos, más antigua y singular de lo que es Fernando III en la iconografía que conocemos, esa miniatura. Fernando III Rex Hispanae en Burgos, Historia, Memoria e Imagen, podrá visitarse en el Fórum Evolución de manera gratuita hasta el 7 de marzo. Hasta el 7 de marzo pueden visitar esa exposición dedicada a Fernando III con cosas tan interesantes como las que les hemos avanzado. Ahora toca la visita presencial. Enseguida volvemos, nos vamos a publicidad. Tras la pausa abrimos un nuevo capítulo de Historias de Pueblo con Leticia Núñez y también vamos a hablar de cuánto se han cumplido los objetivos del milenio en la Agenda 2030 en Burgos y haremos un diagnóstico de esa situación. Enseguida volvemos, hasta ahora.
Estamos de vuelta en 8 Magazine. Los miércoles ya saben que abrimos en este programa la sección La provincia vaciada. La semana pasada charlábamos con Salomón Ortega y hoy es el turno de Leticia Núñez, a quien saludamos ya vía telemática, porque le decían justo antes de saludarles a ustedes, a Leticia, nosotros apostamos también por poder teletrabajar y esa es una forma de fijar población en el medio rural, así que en esta sección tiene más sentido que nunca saludarnos telemáticamente. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola NK, hola a todos, ¿qué tal? Pues la verdad es que esto es un lujo, poder estar cada uno a nuestro lado, o sea que bueno, de cierta forma también lo que no consiga el virus, vamos a darle ahí ese punto a su favor. Eso es, algunas cosas positivas nos ha traído, como por ejemplo poder deslocalizar la tele, poder conectar sin que vengáis a plató. Me gustaría mucho que un día me acompañes aquí, pero mientras tanto, como apostamos precisamente por el teletrabajo y especialmente desde el medio rural, esta sección va a ser en este formato que nos permite la tecnología. Es muy agradable saludarte en cualquier caso. Leticia, la semana pasada presentábamos estas historias de pueblo en formato televisivo que nacen en un blog que firmas tú, que podemos encontrar en cualquier buscador de internet, que tienen además formato radiofónico. Es un proyecto multimedia en un formato podcast y ahora en la tele también. Podemos decir que tienes una plataforma propia multimedia, Leticia, y explicábamos pues, en qué consiste tu propio proyecto y en qué va a consistir esta versión televisiva. Pero lo mejor, yo creo, para muestra un botón, ¿no? Hemos traído una de las historias que explicas en tu blog, Historias de Pueblo, y queremos conocer a sus protagonistas. ¿Quiénes son, Leticia? Pues yo creo que son dos invitados de lujo y además es que no podíamos empezar esta sección, ¿no?, de mejor forma. Así que hoy están con nosotros Marisa, que es la farmacéutica de Badoconde, y Agustín, que es el farmacéutico de Zazual. Son dos pueblos que están muy cerquita de Aranda de Duero y bueno, ya están con nosotros, así que cuando quieras les damos la bienvenida. Buenas tardes, Marisa, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿dónde estáis? Porque Marisa es la farmacéutica de Badocondes y Agustín de Zazuar. ¿Dónde os habéis reunido para esta conversación? Pues mira, estamos en mi farmacia, en la farmacia de Badocondes. Ah, estupendo. Por cierto, quiero daros las gracias primero por haberos reunido, por participar en esta conversación y por además darnos un ejemplo de prevención. Los dos estáis con mascarilla, nosotras no, porque estamos solas, cada una, yo en Burgos y Leticia en Aranda. ¿Estás, verdad, Leticia? Sí, hoy en Aranda. Pero las cosas en Burgos están complicadas, así que os agradezco también ese mensaje. Leticia, esta es la historia perfecta para poner en valor, como decíamos el primer día, lo que es la vida en el pueblo, que es igual de rica o más, me temo, y Marisa nos lo va a explicar mucho mejor, desde el punto de vista del desarrollo profesional también, ¿no? Porque yo he leído en tu blog que en el caso de Marisa, Agustín me lo contará también, ha estado muchos años en una farmacia en Burgos, despachando casi como una dependiente de cualquier otro producto, y desde que desarrolla su actividad en el medio rural, su perfil de farmacéutico y de sanitario pues tiene una faceta mucho más grande y mucho más importante. Marisa, ¿es así? ¿Has crecido más profesionalmente estando en el pueblo? Yo he crecido totalmente. Yo en Burgos ya casi tomé la decisión de no volver a ejercer como farmacéutica porque no me gustaba ya cómo es la farmacia a nivel de ciudad. Yo creo que necesitaba una farmacia, pues eso, de un pueblo, de tener contacto con la gente, de saber que el que entra por la puerta, saber quién es, saber qué le pasa, saber qué hace lo que necesita, tener contacto con los médicos, que en las ciudades esto, por desgracia, es nulo el contacto con los médicos desde la farmacia. En cambio, aquí el contacto es prácticamente a diario, todo lo que necesitamos. Les podemos llamar, o sea, ellos nos ayudan, nosotros intentamos entre los médicos y nosotros pues, que los pacientes, que es el fin de la farmacia, estén bien. Y yo como farmacéutica rural es que ahora soy feliz, yo no cambio la farmacia rural y ahora mismo por nada. Agustín, O sea, para mí
¿Estás de una pasada. acuerdo con esto que nos cuenta Marisa? Desde el punto de vista profesional, ¿es más rica es más rico tu trabajo que en un medio urbano? Por supuesto, porque, a ver, no tiene nada que ver el trabajo en una farmacia de ciudad a una farmacia de un pueblo, porque a toda la gente de los pueblos las tratas pues, como si fuera casi de la familia, porque creas unos vínculos de confianza que en la ciudad yo creo que no se pueden crear. Y les ves todos los días, te preguntan, te cuentan sus inquietudes, tú les intentas ayudar como puedes y ves así. Se crea un vínculo bastante fuerte, la gente. Leticia, esta historia, la de estos dos farmacéuticos rurales, tendría mucho interés en cualquier circunstancia, pero en este momento de pandemia, durante el confinamiento y con las restricciones que tenemos ahora, particularmente en el medio rural y particularmente desde el punto de vista de la atención a la salud, los farmacéuticos se han convertido en la única referencia sanitaria para muchos pueblos, Leticia, es así, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, lo decíamos en el anterior programa cuando les presentamos brevemente, que realizan una labor fundamental todos los días del año además, pero en estos meses especialmente. Yo creo que los pueblos lamentablemente han estado desatendidos porque los médicos desaparecieron, por así decirlo, o por lo menos suspendieron las visitas a los pueblos. Hoy hay que decir que en muchísimos pueblos, 7 meses después, seguimos sin médico, pero los farmacéuticos rurales siguieron ahí y siguieron dando la cara, y yo estoy segurísima, ellos nos lo van a decir ahora, de que si ya habitualmente son un punto de referencia muy importante para toda la gente de los pueblos, ahora pues imagino que multiplicado a la enésima potencia. Agustín, cuéntanos cómo habéis vivido este periodo. Son muchos meses y podemos distinguir, yo creo que la primera fase con el estado de alarma y el confinamiento, en la que todos estábamos un poco más asustados, ¿no? Y esta en la que nos toca convivir con el virus. Desde vuestro punto de vista, desde vuestras farmacias, en tu caso en Zazuar, ¿cómo lo habéis vivido, Agustín? Pues la verdad que al principio fue todo un poco un caos porque, a ver, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, los médicos bajaron las consultas una barbaridad. Por ejemplo, en mi pueblo no se quedó sin médico, en algunos pueblos se quedaron sin médico, con lo cual teníamos que estar cada 2 por 3 llamando por teléfono, pues simplemente para renovar tratamientos de la gente, para que la gente, al fin y al cabo, no saliera de sus domicilios para nada, para evitar posibles contagios y que se expandiera la pandemia, ¿sabes? Entonces, pues lo que hacíamos básicamente era una relación médico-paciente, éramos el intermediario, simplemente para que pudieran tener sus propios medicamentos en casa, porque íbamos repartiendo casa por casa para que no saliera la gente. Luego nos detendremos en esa faceta itinerante, porque atendéis otros pueblos también desde vuestras farmacias, pero concretamente en este periodo, durante el estado de alarma y el confinamiento, y ahora mismo que estamos con las restricciones que todos conocemos. Marisa, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido la relación con los usuarios de tu farmacia? Pues a ver, no sé, a mí me dio pie a conocer a mucha gente en algunos pueblos que no conocía, porque, a ver, al final se tenían que apoyar en nosotros porque éramos los únicos que podíamos o ponernos en contacto con los médicos o resolver cualquier duda, a veces hasta de tipo ya ni farmacéutico. Pero vamos, o sea, no sé, a mí la pandemia me ha venido bien a nivel de conocerlos y también que ellos han visto que nosotros estábamos para todo lo que necesitaran en cualquier momento y casi en cualquier hora, ¿sabes? La verdad es que yo a mí como farmacéutica relativamente nueva, porque va a hacer 2 años que estoy en Rodocondes, a mí me ha venido bien para poder conocerlos más y para que ellos también conozcan hasta dónde podemos llegar las farmacias rurales y a lo que estamos dispuestos en todo momento. Que no quiere decir que las farmacias ciudades también, que yo creo que todas las farmacias hemos hecho todo lo que está en nuestra mano y más en algunos casos. La verdad es que muchas veces acudimos antes a la farmacia que a la consulta del médico cuando tenemos algo que no queremos esperar a la cita. Vamos primero a la farmacia cuando tenemos confianza, como es vuestro caso con los farmacéuticos. Me gustaría, Leticia, que tú nos explicases un poco o nos introdujeses el tema para que nos lo expliquen mejor Marisa y Agustín, cómo es su día a día. Tú lo explicas en el blog, pero es
son unas jornadas, bueno, bastante particulares, porque no están siempre en la farmacia, porque atienden a más pueblos, porque cada uno tiene una relación distinta con su centro de salud de referencia, ¿no, Leticia? Sí, yo cuando lo titulé además Marisa y Agustín mucho más que dos farmacéuticos rurales, es porque, o sea, no es una forma de hablar, es la pura realidad. Y la verdad es que en esa ruta fuimos a Santa Cruz de la Salceda y a La Vid, que están muy cerquita de Badocondes, y es que solo hay que ver, ¿no?, la forma en la que se dirigen a ellos. Es que son, pues eso, mucho más que los farmacéuticos, la cercanía, la relación, la sintonía que hay. Ojalá, yo creo que cada uno en nuestra profesión pudiésemos tener un trato así con quien nos toca lidiar en nuestro día a día, como el trato que tienen ellos. Pero es bidireccional, ¿no, Marisa, Agustín? Es bidireccional. Vosotros estáis muy preocupados por vuestros usuarios, por los vecinos de los pueblos en los que trabajáis, pero los vecinos también con vosotros, ¿no? Os tienen una confianza muy grande. Supongo que a eso es a lo que te referías al principio, Marisa, cuando decías que el papel de farmacéutico rural que desarrollas ahora es lo que te llena desde el punto de vista profesional, Marisa. Pues sí, la verdad es que sí, porque ellos también, y de hecho en la pandemia han estado preocupados también porque nosotros estuviéramos bien. En algunos casos se nos tenían que hacer hasta algo de comer, o sea, porque ellos sabían que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos por ellos, pero ellos también se han preocupado muchísimo por nosotros, ¿sabes? Porque estuviéramos bien en todo momento, si necesitábamos algo, teníamos su ayuda, o sea, para muchas cosas. Entonces, la verdad que es eso que tú dices, bidireccional, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, ¿sabes? Porque ellos se preocupan constantemente de que estemos a gusto y de que estemos bien en sus pueblos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que venimos a sus pueblos, pero la verdad es que, bueno, para mí es un lujo. La farmacia rural es un lujo trabajar en ella. Agustín, ¿y hay algunos códigos que vosotros habéis establecido, algunas metodologías de trabajo que, bueno, que me parecen muy destacables y que el sistema igual debería incorporar? Por ejemplo, sé que cuando Marisa se va a hacer el reparto desde Badocondes a los otros pueblos, deja la luz de la farmacia encendida y eso significa que va a volver pronto y deja una nota con la hora más o menos aproximada a la que reabre la farmacia para que los vecinos de Badocondes sepan que su farmacéutica volverá enseguida. O tú, por ejemplo, hablas por teléfono con el centro de salud que corresponde a Zazuar para que te dicten, ¿no?, las recetas y poder hacérselas llegar a cada uno de los pacientes. ¿Es así? ¿Trabajas de esa manera, Agustín? Bueno, antes se trabajaba más así. Ahora, dadas las circunstancias, las recetas me las suele dejar, vamos, el médico me las suele decir por teléfono, pero vamos, que en realidad, ahora como es por tarjeta sanitaria, la gente suele dejar las tarjetas, yo las recojo y luego voy a repartir los medicamentos que me soliciten cada paciente. ¿Y tenéis buena cobertura telemática? ¿Tenéis, porque esa es una reivindicación que hacemos siempre en esta sección, las telecomunicaciones tienen que ir más allá de las comunicaciones, van más allá de las carreteras, tienen que pasar por las telecomunicaciones, ¿no? Que podáis establecer un contacto con el centro de salud, con vuestros usuarios, que tengáis una red de telefonía suficiente, igual que de internet. ¿Eso se da en vuestros pueblos? Marisa, Agustín, el que quiera. La verdad que sí, porque, a ver, gracias a Dios las redes funcionan bastante bien, las telecomunicaciones en esta zona van bastante bien. No es lo mismo que en otras zonas que se conocen de la provincia, que por desgracia no llega ni internet casi. Vamos, por esa parte estamos contentos porque la conexión entre médico y farmacéutico es excelente. Marisa, ¿y en tu caso, la cobertura es también buena en todos los aspectos? Sí, o sea, la verdad es que, o sea, también un poco a veces las coberturas en los pueblos, que de paso, a veces no van todo lo bien que yo creo que deberían ir, pero a nivel general, ¿sabes? A nivel de móviles, hay zonas a veces que por lo que sea una compañía de teléfono, igual, creo que aquí en Badocondes, no sé si Movistar o cuál, estuvieron casi bastantes horas sin poder tener cobertura, sin poder usar los teléfonos. Entonces eso también, pues a ver, que queremos tener a nivel de cobertura los mismos servicios que estar en una ciudad o estar en Aranda, estar a lo mejor en pueblos más grandes que en los que estamos viviendo nosotros.
Antes de despedirnos, Leticia, me gustaría que tú destacases, más allá de la propia historia de Marisa y Agustín, que es una gran muestra de la importancia que tienen los farmacéuticos rurales, la importancia que tiene tener una figura sanitaria, un farmacéutico, un centro de salud, un médico que venga con la frecuencia que sea, que ese ya es otro debate, pero la importancia que tiene eso en el medio rural, ¿verdad? Sí, yo creo que ellos, si algo ofrecen o si algo tienen de importante, que tienen muchas cosas, pero es la protección, ¿no? Los vecinos al final, sabiendo que ellos están, estoy segurísima de que se sienten mucho más protegidos de si no estuviesen. Y luego otra cosa también muy importante de su figura son los valores. Marisa lo decía, que no todo es vender y vender, como en una ciudad, y esos son valores que afortunadamente tenemos en los pueblos. O sea que yo me quedaría con eso, con la protección y con los valores que tienen. En vuestro caso, Marisa, Agustín, no sé si es tu caso también, habéis estado mucho tiempo en la ciudad y, bueno, por diferentes circunstancias habéis decidido desarrollar vuestro proyecto profesional, en tu caso, Marisa, en Badocondes. ¿Qué les diríais a la gente que, a raíz de esta situación de pandemia que nos ha hecho replantearnos tantas cosas, pues está reflexionando sobre irse a vivir al medio rural? Marisa, ya sé que vas a decir que lo hagan, ¿no? Porque a ti te parece que la calidad de vida es mucho mejor, pero argumentamelo. A ver, mira, la calidad de vida es muchísimo mejor. A mí me gusta mucho la gente, el tratar con la gente. Aquí es que nos conocemos todos. O sea, no tiene nada que ver una ciudad que es todo súper impersonal. Aquí ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos, pero es que no sé. O sea, yo la ciudad, por ejemplo, yo entiendo que hay gente que le gusta, cada uno nos puede gustar una cosa. Yo era desde conocido el mundo rural porque, a ver, yo soy de Ciruelos, paso los veranos, pasaba fines de semana, pero yo no había vivido lo que es el día a día del mundo rural. El día a día del mundo rural puede ser el de una ciudad, a veces sin semáforos, porque nosotros aquí podemos bajar a Aranda simplemente a tomar un café. Los pueblos tienen servicios, entonces es que, no sé, yo creo que la gente verdaderamente no conoce lo que es el mundo rural del día a día. Yo a veces creo que hay gente en las ciudades que se piensa que aquí todavía estamos, yo que sé, con carros o con boinas, y es que no es así. O sea, se puede vivir igual que en la ciudad, con una calidad de vida muchísimo más alta, el poder llegar y aparcar donde quieres, el que te haga falta cualquier cosa y tienes a muchísima gente que te va a ayudar, cosa que es en una ciudad no tiene nada que ver, es que en la ciudad no lo tienes. Y yo creo que verdaderamente no hay más gente en los pueblos porque la gente no sabe lo que es vivir en un pueblo. Yo creo que la mayoría, por desgracia, mucha gente no lo sabe. Yo pienso que si mucha gente lo supiera y lo pudiera probar, muchísima gente volvería a vivir en los pueblos. Agustín, ¿qué tienen que saber los que están en duda para irse al pueblo, como acaba de contar Marisa? Nada, Marisa, reitero las palabras de Marisa, la ha explicado perfectamente, y lo que necesitan los pueblos es que la gente venga, que aquí se puede vivir perfectamente con todas las comodidades del mundo. Faltan algunas cosas, claro, y claro, se puede vivir perfectamente. Lo único, que no nos quiten la sanidad, porque es que estamos reivindicando, tanto Marisa como yo, la sanidad rural, que no nos quiten médicos, porque es que si nos quitan los servicios, al final la vida aquí se muere. Pues nosotros lo único que pretendemos con esta sección es convertirnos en altavoz para que vuestra experiencia y vuestro testimonio pues llegue a muchísimos urbanitas que no saben lo que se pierden, como decía Marisa. Para eso tenemos vuestro testimonio. Marisa, Agustín, mil gracias por habernos acompañado y felicidades por vuestro trabajo, y la guía de Leticia Núñez y sus historias de pueblo, que son un regalo, leerlas y escucharlas en su podcast y verte aquí en la tele también. Así que gracias a los tres, y Leticia, a ti te vemos muy pronto, en un par de semanas, ¿de acuerdo? Gracias, aquí nos vemos. Hasta pronto. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros Gracias, también. un saludo, Chao. Marisa y Agustín, hasta pronto, y Leticia en 2 semanas. Nosotros en 8 Magazine vamos a cambiar de escenario, vamos a ir a uno urbano, del pueblo a la ciudad, porque pueden convivir perfectamente los dos también en los contenidos de un magazine. Vamos a hablarles de una ruta que nos va a llevar por las figuras de destacadas mujeres en diferentes ámbitos, en la ciencia, en la historia, una ruta por la que nos guía Gerardo de Mateo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Eneca? Pues hoy empiezan estas rutas en femenino en el casco histórico de Burgos, que la guía Belinda ahora mismo, Peña, nos va a explicar en qué consiste. Los guías turísticos de Burgos son los que organizan estas rutas. Pues muy original, por lo menos, ha sido esta idea. Hola, Belinda. Hola, buenos días. Originalidad que no falte, rutas en femenino y casi todo vendido y casi todas mujeres. Exactamente, así es. La verdad que ha tenido mucho éxito, así que estamos muy contentos y agradecidos también al apoyo de la Concejalía de la Mujer, que han apoyado pues en esta iniciativa pues para que descubrir un poquito diferentes vidas de mujeres vinculadas, nacidas en Burgos a lo largo de la historia. ¿Cómo son estas rutas, Belinda? Bueno, realizamos una visita por el centro histórico de la ciudad y en los lugares vinculados a ciertas mujeres, pues hablamos un poquito de su historia y de la importancia que han tenido para la ciudad de Burgos. ¿Me cuentas alguna anécdota, alguna mujer que se vea en estas rutas? Bueno, tenemos muchísimas mujeres porque vamos tratando pues desde las grandes reinas, ¿no? Como la reina doña Ana Mauricia, ¿no? Que se casó por poderes en la Catedral de Burgos y fue reina de Francia, que es conocida sobre todo por la novela de Alejandro Dumas, de los Tres Mosqueteros, con todas esas relaciones que tuvo con el cardenal Richelieu, o hablamos de la reina de Castilla, doña Berenguela, Berenguela que controló prácticamente las obras de lo que es la Catedral de Burgos, así como la de Toledo, y luego, bueno, pues también otras mucho más contemporáneas, como pueden ser Maricruz Ebro, María Teresa León. Vamos pasando un poquito por la historia, sin olvidar pues, a escritoras, a místicas, como Teresa de Cartagena o Santa Teresa de Jesús. Así que bueno, vamos tratando muchísimas mujeres vinculadas a la historia de nuestra ciudad. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, justo enfrente tenemos el barrio chamalireo, donde decían, déjales a estos que son unos chamalileros, ¿no? Se la podría dedicar unas rutas, bueno, tenemos una ruta solamente ya de ella, de todos los lugares vinculados en la ciudad de Burgos a Santa Teresa de Jesús. Pero bueno, aquí la mencionaremos, por supuesto. ¿Me cuentas también cuánto va a durar, cómo podemos apuntarnos a estas rutas, por qué zonas va? Bueno, va por todo lo que es el centro histórico, es accesible y luego, bueno, son 20 visitas que se van a hacer, comienzan hoy, 13 de octubre, finalizan el 10 de noviembre, son los días laborables y, bueno, han tenido mucho éxito, están prácticamente casi todas ocupadas. Desde la semana pasada hemos recibido un aluvión de reservas y se realizan a través de la Asociación de Guías Oficiales de Burgos. Pues nada, espero que sea un éxito, Belinda, y que sean muchas las rutas, muchas las mujeres que vean estas rutas y nada, siempre ese poder femenino y además vinculado a la cultura, que yo creo que es una maravilla y va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Belinda. Muchísimas gracias a vosotros. Ya lo veis, os quedan unos días para poder apuntaros a estas rutas en femenino por el casco histórico de Burgos. Son las 5 y 26 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a hablar ahora de la Agenda 2030. Estoy segura de que muchos de ustedes conocen esta iniciativa, este plan de acción promovido por la ONU desde el año 2015, pero también creo que hay mucha gente que desconoce qué significan estos objetivos del milenio y estas 169 metas que marcó la ONU en 2015 y que además ahora
se está evaluando su cumplimiento en lugares como Burgos, por ejemplo. De hecho, el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos ha presentado muy recientemente, hace menos de una semana, un diagnóstico de cómo se están llevando a cabo esas medidas en lugares como Burgos. Y tenemos hoy en el plato de 8 Magazine a las responsables de ese diagnóstico, a quienes han hecho el trabajo de ver cómo están las cosas en Burgos. Me acompaña Clara Benito. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, bienvenida. Y Soraya, a cámara. Soraya, buenas tardes, bienvenida. Vosotras sois las autoras de este estudio. Enseguida vamos a dar detalles sobre el mismo, pero antes me quiero dirigir a esos espectadores que no conocen qué es esta acción de la que seguramente han oído hablar y que reunimos bajo el epígrafe Agenda 2030. Claro, ¿cómo podemos explicarles de una forma resumida, porque hay muchos detalles, qué es la Agenda 2030? Pues esta Agenda 2030 es como una hoja de ruta, digamos un marco que aprueba la ONU en el año 2015, está integrada por 17 objetivos, cada uno de ellos con una temática distinta, aunque luego al final todos están relacionados, ¿no? Entonces, cada uno de estos objetivos tiene una serie de metas, los cuales están relacionados todos con desarrollo sostenible, aunque abarcan el ámbito económico, social y medioambiental. Y lo que se pretende es que desde el año 2015 hasta el año 2030 hagamos políticas, hagamos planes en favor a ese cumplimiento, ¿no?, de esta agenda. Y vosotras, desde el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, habéis hecho un diagnóstico de cómo, concretamente en Burgos, se está realizando el cumplimiento de esa Agenda 2030. Luego entraremos en detalle, pero en general, Soraya, así, ¿cuál sería la nota que nos llevamos? Bueno, es difícil poner una nota concreta porque, como bien mencionaba Clara, es un plan muy ambicioso en el que hay numerosos retos y que son retos globales, que no solo recaen en la responsabilidad de Burgos como ciudad. Es verdad que son metas muy concretas, que hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad ambiental, que podemos hablar de casos concretos de la ciudad, pero luego también hay otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito internacional. Entonces, calificar es difícil porque además nosotros, por nuestra propia condición, por nuestro nivel de desarrollo como país, que estamos en la escala de arriba, pues salimos de una posición más favorable que, por ejemplo, otros países. Entonces, poner esa calificación creo que sería hasta injusto para otros que se encontraran en otra situación peor. En cualquier caso, sí que es verdad que desde el año 2015 en la ciudad se ha visto bastante movimiento, que bastantes actores sociales y de la ciudad, no solo sociales, empresariales, de la administración pública, del sector social, pues están empezando a hacer iniciativas para el cumplimiento de esta Agenda 2030. Entonces, en eso sí que estamos contentos de ver que hay una cierta evolución, pero también es cierto que quedan muchos retos y que queda poco tiempo y que es necesario, aparte de hacer este diagnóstico en el que nos demos un golpe de realidad de ver cómo está la ciudad de Burgos, empezar a hacer acciones concretas porque solo nos quedan 10 años y relativamente es poco tiempo para los retos de los que estamos hablando. Claro, además este plan tiene los plazos muy bien marcados, ¿no? El objetivo es el año 2030, el 2030. Han pasado 5 desde que se aprobó el plan. En este momento vamos a valorar cuál es el grado de cumplimiento, pero también me gustaría que me explicaseis cómo se mide, porque hay cuestiones muy concretas que se pueden cuantificar, como nos explicaba Soraya, pero otras que es complicado diagnosticar. ¿Cuál ha sido vuestro método de trabajo? Porque vosotras sois las autoras del estudio final, pero aquí colabora un equipo grande de profesionales de la universidad, ¿verdad? Sí, el equipo está formado por 43 profesores repartidos en los 17 objetivos y luego el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación y el Centro de Cooperación son los que coordinamos un poco todo, ¿no? Pero como bien dices, es un equipo grande y al final también hemos contactado con muchos actores de la ciudad para poder llevarlo a cabo. Y empezó en el año 2015 y la verdad es que lo que hemos notado que se ha hecho trabajo, sí, sobre todo aunque has dicho que no se conoce mucho al principio, sí que es verdad que hay mucho trabajo de formación y sensibilización. Hay muchísimas, en el análisis de buenas prácticas, que es un apartado del informe, vemos que hay muchísimas actividades en ese ámbito y aún así vemos que igual hay parte de la sociedad que tampoco conoce la Agenda 2030, ¿no?, a pesar de ese trabajo. Pero sí que vemos que se están haciendo acciones.
Muchas otras favorecen a la Agenda 2030, pero son iniciadas antes de 2015, porque hay muchos programas en Burgos Ciudad pues, que tienen que ver con el fin de la pobreza, con el hambre cero, pero bueno, que no se han iniciado a causa de esta Agenda 2030, sino que ya en Burgos, por ejemplo, se venían haciendo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un trabajo colaborativo de muchas personas y, bueno, creo que vamos en la dirección correcta. Han pasado 5 años desde la aprobación del plan y quedan otros 10 para su cumplimiento, así que podemos decir que este diagnóstico llega en una primera fase, Soraya, ¿no? Es un primer momento en el que habéis podido registrar 210 acciones. Quiero señalar las cifras. Puede distraer un poco, pero me parece un gran trabajo el que habéis hecho. 210 acciones, la mayoría sobre el Objetivo de Desarrollo 4, como nos explicabas ahora mismo, casi siempre relacionadas con el tercer sector y la inclusión social. Claro, este es un trabajo continuo. El diagnóstico que habéis hecho corresponde a estos primeros 5 años, pero vuestro trabajo continúa. ¿Y de qué manera va a servir el estudio que presentáis para ayudar a que cada vez el cumplimiento sea mayor, ¿no? Porque entiendo que ese será uno de los objetivos que os marcáis en el estudio, no solo ver cómo estamos, sino qué estamos haciendo bien y en qué tenemos que implementar más recursos para alcanzar los objetivos en el 2030. Sí, mira, en este estudio que hemos hecho consta de 2 fases. El informe que presentamos la semana pasada era la primera fase, que era más el diagnóstico de cómo estábamos en la ciudad. La segunda fase, que aunque inició en abril, pero por cosas de la pandemia se ha ido retrasando, en esta segunda parte lo que estamos haciendo es diseñar estrategias de implementación de la Agenda 2030 en Burgos e indicadores, que estos indicadores lo que nos van a ayudar es a ver cómo estamos ahora mismo, ver qué medidas podemos implementar y ver cómo evolucionamos a lo largo de estos años. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es intentar asesorar a todos los actores que estén involucrados en el tema, pues a ver qué medidas pueden encauzar para que esta Agenda 2030 se cumpla en 2030. ¿Cuál es la respuesta de los actores? ¿Cuál es la actitud de esos actores? Porque aquí podemos distinguir muchas entidades del tercer sector que ya están involucradas, ¿no? Más allá de los objetivos 2030, su labor diaria está en la misma línea que esas acciones, pero claro, también hay muchas administraciones, muchas instituciones, y ahí los papeles son diferentes, y los propios ciudadanos, que algún papel tenemos también, ¿no? En ese sentido, Clara, vosotras que lo habéis estudiado desde dentro, ¿cuál es la actitud general? Pues de forma general te digo que es participativa, pero también es verdad que contamos con muchos datos sensibles. Hay estadísticas que se valoran dentro del informe que, bueno, sobre todo va a decir, sector privado, hay datos que no les viene bien dar, ¿no? Entonces, bueno, algunos ha sido un poco tirante para dar algún dato. Entonces, bueno, contamos también con como observaciones dentro del informe, pero sí que es verdad que de primeras, pues las organizaciones de Burgos han sido, vamos, nos han dado una respuesta bastante rápida. El Ayuntamiento de Burgos Junta también ha sido bastante participativo, entonces, bueno, por eso nos sentimos muy agradecidas. Sí. Sí, en ese sentido comentar que el inicio de este informe fue una jornada de debate que organizamos en el año 2017, que juntábamos al sector privado con la administración pública, sector social y la academia, y estuvimos debatiendo cómo implementar la Agenda 2030 en Burgos. Eso fue la génesis de este proyecto. Y ahí lo que se vio es que había empresas que tenían interés, por ejemplo, el sector empresarial, que era bastante novedoso en este área, que tenían intención de implementar la Agenda 2030, pero que no sabían muy bien cómo. Entonces, también hemos visto mucha predisposición, pero a veces quizá un poco de desconocimiento, porque también son retos muy ambiciosos y si tú lees la Agenda 2030 puede parecer que no tienes nada que ver con ella, pero si recaes en pequeños datos, al final te puedes dar cuenta que hasta como ciudadano, o sea, desde el individuo, puedes generar y hacer pequeñas acciones a diario que contribuyen con la agenda. Entonces sí que es verdad que todas las empresas han hecho un proceso de reflexión para ver cómo hacerlo, cómo implementarlo, y sí que es verdad que ya solo en estos poquitos años se ha visto una evolución.
También es cierto que es curioso mencionar que ahora con la Agenda 2030 no fue como con los objetivos del milenio, que se abocaba más o estaba más destinado para los países empobrecidos y sobre todo para los gobiernos. En este nuevo proceso de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha visto ese cambio en el que ya se está llamando a más países, a todos los países del mundo, pero también a todos los sectores. Y esa involucración, por ejemplo, del sector privado es algo que es muy necesario, porque, por ejemplo, aquí en Burgos uno de los grandes retos que tenemos en la agenda es, por ejemplo, el pleno empleo y el empleo de calidad. Y aquí el sector privado tiene muchísimo que decir. Si no están ahí, incluso las pymes, no vamos a cumplir con ese objetivo, ¿no? Estaba pensando en que la pandemia que nos ha afectado a todos, en alguna medida, no tiene por qué cambiar, ¿no? Las líneas estratégicas, los objetivos y las metas, porque siguen siendo igual de importantes. A lo mejor habría que añadir a esas 169 metas otras relacionadas con la pandemia y sus consecuencias, pero no quitar ninguna, porque siguen siendo igual de necesarias. ¿Cómo os ha afectado a vosotros en el trabajo y cómo creéis que se va a reflejar esto en la Agenda 2030? Porque tiene efectos en todos los ámbitos y, por supuesto, también en en el que están involucrados, como nos acabas de explicar, tantos actores de la sociedad, del ámbito público-privado, de la educación, del medio ambiente. De alguna manera va a influir, ¿no? No sé, seguramente negativa, porque no hace otra cosa, pero... No, nosotras terminamos el informe, la primera fase, todo el análisis de datos, de indicadores, en marzo. Claro, toda la pandemia viene en marzo también, ¿no? Entonces, nos cambia un poco de dónde partimos. Pues claro, nos encontramos con ese reto en lo que es la segunda fase. Entonces, nuestra idea ha sido, no entraba dentro de los objetivos que teníamos en este informe que vamos a hacer de segunda fase, pero queremos analizar un poco cómo va a impactar el COVID dentro de cada uno de los objetivos, porque a algunos les afecta de forma directa, pero otros de forma indirecta también tiene repercusión, ¿no? Entonces queremos ver, queríamos analizar en julio o así, pues qué está pasando, ¿no? En cada uno de estos objetivos, pero veíamos que era pronto. Entonces queremos que esta actualización en referencia al COVID, ¿no? Pues que sea un poco periódica, al menos hasta diciembre, que es cuando terminamos la segunda fase, pues ver cómo está evolucionando y cómo va a repercutir en ellos. Pues estaremos muy pendientes de lo que concluyáis en relación al COVID y también a este estudio que, bueno, que todavía tiene mucho recorrido, así que os esperamos pronto de nuevo aquí en el plató de Hecho Magazine para profundizar un poco más sobre este tema. Clara, Soraya, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. A ustedes les veo enseguida también, justo después de la pausa para la publicidad. Vamos a hablar de una cita que une el deporte y la solidaridad. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Ocho Magazine. Les decía justo antes de la pausa para la publicidad que vamos a hablar de deporte, de solidaridad, pero sobre todo vamos a hablar de citas que no dejan de celebrarse a pesar de todo. La verdad es que en estos últimos meses hemos aprendido a poner los planes un poco en cuarentena porque no nos atrevíamos a planificar a largo plazo, también adaptarnos a suspensiones de un montón de actividades, pero también a reinventarnos y a mantener viva la actividad cultural, deportiva, solidaria, utilizando pues nuevas formas, nuevas ideas para que no haya un año sin una cita como la que nos ocupa en nuestra próxima conversación. Estoy segura de que estaría charlando con mi siguiente invitada en cualquier otra circunstancia, como lo hicimos hace un año, hace dos, y lo volveremos a hacer el año que viene, porque esta es una de esas citas importantes en el calendario que este año también se va a celebrar. Pero les vamos a contar cómo. Lo va a hacer Mercedes Rodríguez, que como saben es la responsable de comunicación de Caja Rural, Caja Viva. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Tendríamos que hablar de este tema en cualquier caso. Yo creo que tendríamos esta conversación en otros términos, pero sobre el mismo tema, ¿no? Más o menos por estas fechas. Sí, es por estas fechas. Este año lo vamos a adelantar un poco frente a otros por aquello de que a lo mejor pensábamos nosotros que en el puente estaríamos mejor, en el puente de noviembre, y que quizás habría gente que dejase el deporte de lado por irse a visitar a alguien, aunque creo que tal y como están las cosas, lo mejor es quedarse en casa con los que estás y hacer deporte en solitario con tu grupo, pero hacer deporte, que es lo sano. Estamos hablando de los 10 kilómetros de Caja Viva, una carrera que alcanza su 7ª edición ya este año y que se va a celebrar, pero no en las circunstancias normales, porque nada se hace en circunstancias normales. Sin embargo, desde Caja Viva habéis querido mantener la cita, adaptarla a estas circunstancias, porque para vosotros es un evento importante por muchos motivos, pero sobre todo por la aportación que realicéis, en este caso, a la Asociación Española contra el Cáncer, Merce. Eso es, nosotros siempre hemos querido hacer de esta cita una cita deportiva, competitiva, el deporte por el deporte, nada más. En su momento, además, siempre han participado en esta carrera deportistas, atletas de Burgos muy importantes. Bueno, todos nuestros atletas, todas las personas que corren son importantes, pero bueno, han batido sus marcas. Se trata un poco de divertirse y este año pensamos que quizás sería más difícil. ¿Qué nos animó? Pues ver que en verano, no solamente a la salida del confinamiento, que el que más y el que menos se enfundó en su ropa deportiva y salió a correr, en verano también la gente seguía corriendo. ¿Y qué le faltaba? Pues la componente deportiva, la componente competitiva, no la deportiva, lo de decir, vamos a correr contra nosotros mismos y contra otros. Claro, el organizar una carrera normal conlleva muchísimos gastos. Hacerlo como lo hacemos este año es bastante más barato y hemos querido que todo lo que se recaude, más por las fechas además, el próximo domingo es el Día contra el Cáncer de Mama o para exaltar o visibilizar el cáncer de mama, quisimos entregar todo lo que se recaude a la Asociación Española contra el Cáncer. Es decir, es una cita deportiva como otras en la que vamos a pedirle a las personas que quieran, sean de Burgos o no, estén en Burgos o no, que corran o que caminen 10 o 5 kilómetros en el recorrido que mejor les parezca, el que mejor se adapte a su forma de hacer deporte o de disfrutar del campo si quieren. Hemos querido que tenga esa componente competitiva y además hemos querido que las personas que lo hagan se comprometan a participar y lo hagan donando o pagando una cantidad que va a ir íntegra a la Asociación Española contra el Cáncer. En circunstancias normales vosotros hacéis una carrera multitudinaria que tiene un recorrido marcado, 2 itinerarios de 5 y 10 kilómetros en función de la categoría que escojan los atletas y eso supone una inscripción y, como decías ahora mismo, una organización muy complicada desde muchos puntos de vista, ustedes se pueden imaginar. Eso no se puede hacer, pero habéis adoptado una fórmula que permite tanto la competitividad como la participación. La diferencia es que no pueden correr todos juntos. ¿Cómo se hace esto? Es sencillito. Uno se apunta en Fundación, en www.fundacioncajaruralburgos.es está el enlace para que uno se pueda inscribir en la modalidad que prefiera. 10 kilómetros andando o caminando, 5 kilómetros andando o caminando. Una vez inscrito, la página web, la aplicación, que se dedica a este tipo de organización con muchísima experiencia, te manda tu número de dorsal y una clave que deberás introducir en una app que debes bajarte, que es rockdesport.com, y te da varias opciones para que incluso vayas entrenando el recorrido durante varios días, para que escojas el recorrido que mejor te parezca, con menos pendiente, con más obstáculos, el que más te guste. Una vez que haces esto, el día 24, a partir del día sábado 24,
a las 00 horas, o sea, a las 12 de la noche y hasta el domingo o lunes a las 00, puedes correr donde y cuando quieras y con quien quieras. Esa aplicación tienes que encender el móvil, bajarte la aplicación y darle a inicio cuando empieces a correr. Muy importante que los móviles no tengan activados el ahorro de datos o el ahorro de energía, porque este tipo de dispositivos, cuando se activa la función ahorro, desactivan el geolocalizador, que es lo que utiliza la aplicación para poder medir el recorrido y el tiempo. Claro, y controlar, si me permites esta palabra, que se realiza, porque claro, aquí también hay una competición en el juego y para darle el rigor necesario necesitas tener el control, en este caso a través del móvil, que registra el recorrido, la distancia y el tiempo en el que lo has realizado, y hay que hacerlo con todo el rigor porque hay muchas personas compitiendo también. Eso es, de hecho hemos invitado a corredores que han participado otros años, espero que además alguno nos dé alguna sorpresa, ya que puede elegir el recorrido y que nos diga que lo ha hecho en un tiempo velocísimo y que además participe y se divierta. Y bueno, cuando termina el recorrido apaga el móvil, le da a finalizar y te dice ya tu tiempo, te dice cuánto has recorrido, te lo dice todo enseguida y en unos días te pasamos la clasificación. Una clasificación que va a ser más por carrera que por edades, es decir, por modalidad. Pues en los 10 kilómetros tu puesto ha sido el que sea. Ya digo, es sencillito, es un dispositivo, este tipo de aplicaciones se ha utilizado en carreras como Ponle Freno, por ejemplo, que se hizo en su modalidad virtual precisamente por la misma razón que estamos viendo, me niego a mencionarlo, que nos está afectando estos días. El Cross de Carcedo recientemente en la provincia de Burgos también creo que era la misma aplicación o una muy similar. Era la misma aplicación, de hecho yo participé en esa carrera, por eso insisto en lo de desactivar el ahorro de datos, porque a mí me salió bien, pero a la persona que venía conmigo, por ejemplo, pues le dio un recorrido de 200 y pico metros después de hacerse los 5 kilómetros, que es lo que hacemos nosotros. El periodo de inscripción está abierto ya porque la carrera como tal, subir cada uno su carrera en la aplicación, tenemos que hacerlo entre el próximo fin de semana, los días 24 y 25 de octubre, cuando se quiera, la hora que, bueno, esas son algunas de las ventajas que nos da hacerlo de esta forma telemática, pero ¿la inscripción ya está abierta? Sí, la inscripción lleva abierta ya un par de semanas y va a estar además hasta las 23 horas 59 minutos del viernes, es decir, hasta un minuto antes de poder empezar a correr, ya, porque es el periodo, se puede inscribir. Queremos que se inscriba el mayor número de personas posible, porque esta vez, más que el resultado de quién ha sido el primero, que lo daremos, lo contaremos, nos gustaría decir que hemos sido los primeros por recaudación, o bueno, por lo menos que hayamos recaudado muchísimo para la asociación. Estuvo con nosotros el día que presentamos la carrera Eduardo, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos, y nos dijo que se hacía necesario este año, que parecía que no, pero se hacía necesario no solo una mayor visibilización de la enfermedad, porque están pasándolo mal muchas personas que no se atreven a ir a hospitales y a médicos con síntomas diferentes, pues uno para no contagiarse, otro por miedo y otro porque a lo mejor no le dan importancia. A veces se la dan y ocurren otros casos que desgraciadamente lo que impiden es que se trate el cáncer a tiempo. Y lo que están haciendo ellos es un trabajo ingente para mejorar esas situaciones. Han gastado muchísimo dinero de su presupuesto. De hecho, comentaba Eduardo que este año, en 2 meses, gastaron más parte, un presupuesto superior a todo lo que gastaron el año pasado. Entonces, lo que queremos es ayudar en la medida de lo posible, y para ello pedimos no solo que la gente que lo desee se divierta corriendo con nosotros, haciendo un poco de deporte, sino apelamos a la solidaridad. Hay también un dorsal cero, para quien no desee caminar, pasear, puede hacerlo.
sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues toda esa información está reunida en la página web de la Fundación Caja Rural. Las inscripciones se realizan ahí también. Tenía pocas ventajas esta situación, pero bueno, vemos que tiene algunas. No hay limitación, por ejemplo, no se va a cerrar el número de participantes y todo eso va a redundar en la recaudación, en la máxima recaudación para la Asociación Española contra el Cáncer. Así que, en primer lugar, felicidades por no haber dejado de llevar a cabo esta cita que en vuestro calendario es tan importante y las circunstancias eran bastante adversas, pero habéis apostado por realizarlo y sobre todo por conseguir colaborar en esa causa todavía más grande que es la de la Asociación Española contra el Cáncer. Y muchas gracias por habernos acompañado un día más. Te esperamos pronto, sin hacer muchos planes, porque vuestro calendario tiene unas citas muy concretas, pero como no sabemos lo que va a ocurrir de aquí a un mes, pues vamos hablando. Es un placer venir aquí siempre, gracias por llamarme, permitir invitar a todo el mundo a que participe y, como decía, se divierta con nosotros y ayude a la asociación, y espero que nos veamos pronto para seguir contando cosas, porque no podemos dejar de hacerlas con toda la seguridad y la precaución del mundo. Estupendo, pues aquí te esperamos, Merce, muchísimas gracias. Nos queda repasar la previsión meteorológica. Mañana estará aquí en el plató de 8 Magazine Daniel Angulo para explicárnosla con más detalles y hablarnos también de otros fenómenos relacionados con la meteorología. Hoy la información de cara a las próximas horas. Adelante. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Hoy hemos tenido un amanecer frío y esta mañana pues teníamos nubes alternándose con claros, nubes rotas, por ejemplo, como nos muestra la volcán de Acinas, y también cielos con nubes y claros en Pancorbo, en el nordeste de la provincia. Esto también se veía en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos que seguía la nubosidad abundante en todo el extremo norte de la península ibérica, en la franja cantábrica, y algunas de esas nubes del Cantábrico se extendían hacia el nordeste de nuestra provincia y hacia el sistema ibérico, mientras en el resto estaban los cielos despejados con sol. Mañana sigue una situación en la que se favorece la entrada de vientos de componente norte. Además hay una línea de inestabilidad entrando por el Cantábrico. Eso hará que mañana por la mañana sigan las lluvias en el Cantábrico, aunque luego ya tendiendo a remitir y serán más débiles que hoy. En las zonas montañosas, tanto en la Sierra de la Demanda como en Pirineos, lo que surja será nieve en las cumbres. Concretando ya más para nuestra provincia, en este jueves 15 de octubre, día de Santa Teresa. En el norte estarán los cielos muy nubosos la mayor parte del día y habrá lluvias por la mañana, aunque luego tenderán a remitir. Sigue entrando el viento del norte, como veíamos en los mapas, y siguen bajando las temperaturas. Las máximas apenas pasarán de 10 grados en Espinosa de los Monteros. Por el Valle del Ebro, en Villarcayo, máximas de 12, mínimas de 4 o 5 grados tan solo, y en Miranda 14 grados. Por la Bureba y por el este, también cielos nubosos, con nubes y claros ya por la tarde, temperaturas máximas que apenas pasarán de 11 grados y al amanecer, ojo, frío, entre 1 y 2 grados tan solo. Por el centro y por el oeste tendremos intervalos nubosos, quizás alguna llovizna o algún chubasco, poca cosa, aislada, sobre todo en el noroeste, y temperaturas bajas. Al amanecer las mínimas pueden rondar los 0 grados en esta zona y luego las máximas no pasarán de los 12. Ya por el sur tendremos intervalos nubosos, también con temperaturas bajas al amanecer, mínimas entre 0 y 2 grados y máximas de 13 en Lerma, 13 también en Aranda. En la sierra tendremos frío al amanecer, ojo, con heladas mínimas de 1 bajo 0 en Quintanar y máximas que no pasarán de 12 grados, con intervalos nubosos y algún chubasco aislado. Mañana en Burgos capital, temperaturas bajas al amanecer, entre 1 y 2 grados estarán las mínimas, luego las máximas no pasarán de 12 grados, habrá nubes con algún chubasco, pero débil. En los días siguientes seguiremos con amaneceres fríos, noches frías, aunque ya a partir del sábado empezarán a subir las temperaturas. Gracias, Daniel. Mañana detallamos un poco más esa información meteorológica, hablaremos también de medio ambiente, de creativos burgaleses y abriremos nuestra tertulia. Les esperamos entonces. Gracias por su compañía.